El día de hoy yo te comentaré 3 modos de producción con un sistema de función interesante. Primer modo, feudalismo. El feudalismo se formó lentamente tras la caída del Imperio Romano, apoyado por los grupos bárbaros que aportaron sus costumbres, su organización, su vigor y su espíritu guerrero. El feudalismo se caracteriza por 3 aspectos. Primero, dispersión del poder político. El poder estaba disperso y no centralizado. A pesar de tener reyes, estos eran una figura decorativa, ya que los señores feudales tenían total dominio de las tierras. Segundo aspecto, economía natural y agraria. La economía se producía en las tierras y las personas para poder vivir producían sus propios alimentos, y estos pagaban impuestos con recursos, siendo así que la sociedad feudal tenía una economía premonetaria, es decir, que no requería de una moneda. Tercer aspecto, estructura de clases con poca movilidad. La sociedad feudal estaba jerarquizada en clérigos, nobles y trabajadores, siendo estos escogidos por Dios, como decía la Iglesia, teniendo un gran poder en la época medieval, y oponerse a su puesto se consideraba rebelarse contra la orden establecida por Dios. Siguiente modo de producción, socialismo. En la Europa de la primera mitad del siglo XIX se le llamó socialismo a diferentes teorías o movimientos que buscaban igualdad social, justicia social y sobre todo poder en el pueblo. Todo esto contra el individualismo y lucros sobre la propiedad privada, todo esto de la tendencia capitalista de esos tiempos, ideando esto contra la mayoría de los regímenes políticos. Esto en general buscaba mejorar condiciones sociales impuestas por el capitalismo. El socialismo tomó como parteaguas mejorar las condiciones sociales e industriales en esos tiempos, ya que este grupo social de trabajadores pasaba muchas horas en las industrias, careciendo completamente de condiciones médicas adecuadas. Sin embargo, en cuanto a su sueldo era bajo, apenas podían medio sobrevivir. Estas reformas lucharon por mejorar las constelaciones de los trabajadores, todo esto por las industrias para que mejoren sus libertades, sus sueldos, sus condiciones sociales y sobre todo hacer justicia social. Cabe mencionar que, para hablar del socialismo, se debe conocer que el marxismo y todas sus ideas van vinculadas con el concepto. Así, solo queda agregar que Karl Marx fue, es y será el mayor opositor al capitalismo. Marx desarrolló un sistema filosófico en torno a esto. Él, siendo socialista de pensamiento, puso las bases y en cierta forma creó un nuevo paradigma social. Aún así, no se puede decir lo mismo de sus seguidores, lo cual ha sido bastante negativo. Para esto, el concepto de socialismo del marxismo originario sufrió bastantes adaptaciones que lo alejan de sus postulados principales. Esto por 2 razones. La primera es que, para este movimiento adaptado, buscaba y preveía que alcanzara niveles mundiales, alcanzando la escala del capitalismo. Así, al no suceder esto, las dos sociedades se dividieron, convirtiendo esto en una guerra de 2 bandos, abarcando formas de vida y usando esto como un arma. La otra causa fue la predominación de bienes por ciertos grupos, su participación democrática y la liberación de personas para la formación de relaciones socialistas. Último modo de producción, capitalismo. Hoy en día vivimos en un mundo donde la mayoría de los países adoptó un sistema capitalista y veremos más a fondo cómo el mismo opera. Las bases del capitalismo. El capitalismo surgió después del feudalismo y hubo una época de transición del feudalismo al capitalismo cuyo nombre es acumulación originaria del capital, y esta se basó en el despojo a campesinos, el despojo a los artesanos, la formación de la manufactura y el desarrollo del mercado mundial y el mercantilismo de los estados absolutistas. Despojo a los campesinos. El despojo se dio en el marco de la llamada Revolución Agrícola en el siglo XVII. Se necesitaba que la agricultura elevara su productividad, pero las hambrunas y las epidemias no dejaban de presentar un panorama difícil. La revolución agrícola se caracterizó por la mejor utilización de recursos ya existentes más que por la introducción de técnicas avanzadas de cultivo. Las enclausuras resultaron fundamentales en la acumulación originaria del capital, pues separaban a los campesinos de la tierra. Este proceso, si bien alcanzaba su clímax en el siglo XVIII, en realidad se había iniciado desde los siglos XV y XVI.
aunque de manera desigual en los diversos países de Europa Occidental. Ya que eran expulsados de la tierra, los campesinos y sus familias se enfrentaban al fantasma del hambre y de esta manera se formaba un proletariado libre y privado de sus medios de existencia, que, además, que no podía ser absorbido por los talleres manufactureros tan rápidamente como se les había despojado, y así una masa de ellos se volvieron vagabundos y mendigos. Despojo a los artesanos. En este caso no se les expulsó de sus tierras, más bien se trató de un proceso que llevó a la ruina a los artesanos, la competencia con los talleres manufactureros que se habían creado para cubrir la demanda de cada vez más amplia de mercancías. En este proceso, el artesano arruinado tiene que pedir trabajo en los talleres manufactureros, perdiendo así el control sobre su producción. La manufactura va desplazando a la producción artesanal, contribuyendo a la desocupación de miles de artesanos. Características de la manufactura. Los obreros se concentraron en un local y trabajaban con los instrumentos y materiales del patrón. Cada uno de ellos realiza solo una parte del producto, con lo cual la producción aumenta. Se les paga un salario, pero los productos terminados pertenecen al patrón. El artesano ha sido separado de sus instrumentos de trabajo y de sus condiciones de producción. Ahora es un asalariado, es decir, un proletario. El mercado mundial y el mercantilismo. La explotación de mano de obra y el saqueo de las riquezas africanas y americanas implicado en el principio del mercado mundial. Ello significa un nuevo y mayor auge del comercio que exige un aumento de la producción de los países europeos. Las necesidades de aumentar la producción conllevan cambios tecnológicos que a su vez tienen repercusiones de tipo social como lo anterior visto con los artesanos. Pero los cambios mencionados implican también el desarrollo de la economía monetaria basada en la moneda y los intercambios de mercancías a través de la misma, que se va desplazando a la vieja economía natural. Se desarrollaron en forma paralela el comercio marítimo y la expansión colonial, en tanto que la política mercantilista fue la expresión gubernamental de las potencias en esta etapa histórica. El mercantilismo, como política económica, se expresó los intereses de los comerciantes del Estado Nacional y, por lo tanto, de los nobles que se habían agrupado en la corte del rey. Características del capitalismo. Una primera característica es el uso y la explotación de la mano de obra asalariada, es decir, de los principales productores en el capitalismo están desprovistos de los medios de producción y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Otro punto característico del capitalismo es la producción generalizada de mercancías dirigidas hacia el mercado, es decir, la producción para el autoconsumo mismo o la llamada producción simple de mercancías. Características de sociedades anteriores al capitalismo son sustituidas por la producción masiva que se destina al mercado interno o externo. Otra característica básica es la obtención de plusvalía. La plusvalía es la forma que adopta la ganancia producida por el obrero, la forma que asume la explotación del proletariado industrial y agrícola por los capitalistas. Consiste en el tiempo de trabajo no pagado al obrero. Etapas del capitalismo. Capitalismo comercial. Surge durante la etapa de transición del feudalismo al capitalismo, en los primeros siglos de formación de los imperios coloniales. Corresponde al desarrollo inicial de la manufactura, aquí aún no se convertía. Capitalismo industrial. Se genera a partir de la revolución industrial y se caracteriza por la producción en serie, así como por la mayor parte de puntos que ya hemos analizado más arriba. Capitalismo financiero. Sigue habiendo industrias, por supuesto, mas la mayor parte de las ganancias se forman del capitalismo financiero, que es la combinación del capitalismo industrial y el bancario.